amigos de YouTube, bienvenidos. El tema del día de hoy, armazones. Este video es para uno de los miembros del canal que lo ha solicitado. Recuerda, si eres miembro del canal, puedes pedir qué video quieres que hagamos esta semana. Te invito a que te hagas miembro de este canal. Ve a la página, busca el botón unirse, selecciona la membresía que más te convenga. Hay membresías desde $2.5, muy económicas, y pues membresías un poquito más costosas, pero te dan más beneficios como este, escoger el video que quieres que hagamos. Se trata del ejercicio 601 que nos pide para el armazón y la carga mostrados en la figura. Entonces ahí está el armazón, solo una carga de 12 kN y la carga externa. Bien, determine las componentes de todas las fuerzas que actúan sobre el elemento ABE. Fíjense que el elemento ABE es esta barra, miren. Entonces todas las fuerzas que actúan aquí en este pasador, en este pasador y en este pasador o en esta articulación, hay que determinarlas. ¿Y cómo se hace este tipo de ejercicios? Pues muy sencillo. Fíjense cómo está anclada todo este armazón aquí al piso. Este es el piso. Está anclado en E y en F. Tenemos acá dos reacciones y acá dos reacciones porque esto es pasador, ¿cierto? Entonces genera dos reacciones. ¿Hacia dónde? Yo siempre las dibujo positivas. No van a ir así, algunas no van a ir en ese sentido. Pero cuando las calcule, el signo me dice si fue el sentido correcto o no. Bueno, entonces como esta es la reacción N, esta se llamará EX, la horizontal, ¿cierto? Esta se llamará EY, que es la vertical. Esta es la reacción NF, entonces FX y esta FY. Todas positivas. Ahorita cuando las calculemos, el signo me dirá si sí es o no es. Bueno, ahora, como estoy en 2D, máximo puedo tener 3 incógnitas. Pero si yo veo, tengo 4 incógnitas. Entonces, de entrada no voy a poder calcular las 4. Normalmente uno puede calcular 2. Y puede sacar una relación entre las dos que quedaron. Entonces vamos a calcular 2 de esas reacciones. Para ello hacemos sumatoria de momentos en los puntos donde hay más incógnitas. Quiere decir que puedo hacer sumatoria de momentos en E o en F. Bueno, vamos a escoger el punto P acá. El punto E, perdón. Este punto E como punto para hacer rotaciones. ¿Listo? Y todo este armazón lo voy a considerar como una sola estructura soldada. ¿Listo? Todo esto como una sola estructura soldada y únicamente articulada en E y en F y únicamente recibe la carga de 12 kN y ahí voy a calcular las reacciones. Y aquí anotamos, vamos a hacer sumatoria de momentos respecto al punto E y como estamos en equilibrio igualamos a 0, punto E, punto de rotación. Entonces recuerde que X y Y no generan rotación porque las dos fuerzas están sobre el punto de la rotación, no genera rotación. ¿Con quién vamos? Pasamos a F. Fíjense en FX. Fx es una fuerza horizontal. Si yo trazo la línea de acción de Fx, fíjese que esa línea de acción pasa por el punto de la rotación, mírela. La línea de acción que está por encima de la fuerza, esa línea amarilla, pasa por el punto de la rotación. Ojo que hay una regla que le dice, bueno, una regla no, es una lógica que le dice, mire, las dos fuerzas o la fuerza que está aplicada en el punto no genera rotación. Ni las fuerzas cuya línea de acción, mire, ni las fuerzas cuya línea de acción pasen sobre ese punto de rotación generan tampoco momento. Quiere decir que estas tres no generan momento. ¿Quiénes sí generan momento? FY y 12 kN respecto a E. Entonces vamos a calcular el momento que genera FY, esta fuerza. Para ello, imagínese que quita este pasador en F, esta articulación, la va a quitar y va a aplicar esta fuerza FY al sistema. El momento es fuerza por distancia cuando son perpendiculares, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Primero lo que voy a hacer es trazar la línea de acción de la fuerza. Como FY es vertical, pues será una línea vertical. Ahora, la perpendicular que va de esa línea que acabamos de trazar hasta el punto de la rotación que es E. Pues imaginariamente es esta línea que voy a trazar acá, esta línea verde, miren. Y entonces el momento aquí lo calculo como la longitud de la línea verde, fíjense, esta longitud de esta línea verde, por el valor de la fuerza. Porque fíjese que la fuerza y la línea verde son perpendiculares. Entonces aquí calcularé el momento FY, que es la fuerza, por esa distancia. ¿Cuánto es la longitud de la línea verde? La distancia de esa línea, 0,9 y 0,9, 1,8. Entonces acá será por 1,8, eso está en metros, 1,8 metros. Ahora, el sentido de giro. Entonces yo les dije a ustedes,
quiten aquí el pasador que hay en F y hagan girar toda la estructura aplicando esta fuerza Fy. Entonces fíjense, si yo quito el pasador en F y aplico Fy que va subiendo, toda la armadura me rotaría así, mire. La fuerza de Fy, como va hacia arriba, me haría que toda la armadura trate de rotar así. Si yo miro esta dirección, salgo de ahí y roto así, esa es la dirección antihoraria, ¿no? Esa sería la rotación antihoraria, o sea, positiva. Y recuerden que la rotación es este producto, entonces este producto positivo, esa es la rotación. Listo, la siguiente fuerza. La siguiente fuerza, después de Fx, Fy, pues sería la de 12 kN. Entonces aquí vamos a anotar 12 kN es la fuerza. La distancia perpendicular que hay de esa fuerza de 12 kN al punto de rotación. Entonces lo primero es una línea por encima de la fuerza, que sería esta línea, miren. Busco la perpendicular que va de la línea amarilla al punto de rotación. Entonces trazo la línea que será esta línea verde, miren. Esa línea verde, fíjense que forma 90 grados con la línea amarilla, mire, ahí hay ángulo de 90 grados entre la línea de acción de la fuerza, que es la línea amarilla, y la línea que va desde ella hasta el punto de rotación, miren, ahí forma 90 grados. Y ahora, el momento será la fuerza de 12 kN por esta longitud de esta línea verde. 9 y 9, 18 y 3, 21, 2,1 metros. Entonces esto será por 2,1 metros el momento. El sentido de la rotación. Entonces nuevamente quiten de acá este pasador en F y hagan rotar todo esto alrededor de E aplicando la fuerza de 12 kN. Fíjense, como la fuerza de 12 va bajando, hará que toda mi armazón de esta manera, miren, la fuerza va bajando 12 kN, entonces lleva a toda mi armazón así, la hace rotar así. ¿Qué sentido es ese? Entonces si yo parto de acá, ¿en qué sentido voy rotando? Sentido horario. Y recuerde que las rotaciones en sentido horario, todo esto es la rotación, son negativas. Quiere decir que este producto que es la rotación es negativo. Listo, como no hay más fuerza, cierro mi ecuación igualando a 0. De acá hay una sola incógnita que la despejo. Ahora, este producto acá me da menos 25,2 negativo, ¿cierto? Si lo paso al otro lado, ¿cierto? A este lado del igual, me quedará positivo. Y entonces, ¿qué me queda? Fy por 1.8 metros es igual a 25,2 kN metro. Positivo ya al otro lado. Ahí está. Y ahí están las unidades. Despejo de Fy, ¿cierto? Quiere decir que este 1.8 que está multiplicando baja aquí a dividir. Y fíjense, ya queda despejado Fy. Y ahí nos queda Fy 14 kN, cancelé metros y metros, ¿cierto? Ya obtuvimos la primera reacción, la reacción Fy, que es esta, fíjense, la reacción que va subiendo, Fy. Ahora, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, para todo este armazón, todo el armazón, tomando positivo las fuerzas que van subiendo, ¿cierto? ¿Qué tendríamos? Entonces, esta Y va subiendo y esta Fy va subiendo. Entonces aquí colocaríamos Fy más Ey, ambas van subiendo y son reacciones. ¿Listo? Menos 12 kN, menos porque esa de 12 kN va bajando. Esos 12 kN, ¿cierto? Son las tres fuerzas que hay en Y. Mire, esta, no hay más fuerzas en Y. Entonces cierro mi ecuación igualando a 0. Pero de estas acabé yo de encontrar Fy. Entonces yo reemplazo Fy por 14 kN. Entonces aquí colocamos 14 kN. Y listo. Ahora acá coloco o hago en la calculadora 14 menos 12, pues esto me da 2 kN y me da positivo, ¿cierto? Si le paso al otro lado, entonces me queda que Y es igual a menos 2 kN. Y ahí está ya la otra reacción. ¿Qué o cómo interpreto este signo negativo yo? Entonces, este signo negativo quiere decir que yo había pues supuesto que Y subía y es mentiras, no sube. Su magnitud sí es 2, pero es bajando. Sin embargo, pues no hay necesidad de corregir la fuerza. Si uno lo quiere hacer, la corrige la dirección, ¿no? El sentido de la fuerza, si uno lo quiere hacer. Si no, sigue llevando este mismo sentido, pero va a trabajar siempre con este menos 2, siempre que vaya a reemplazar Y, y así es como yo lo hago. Y les había dicho, de estas 4 reacciones es posible encontrar 2. Ahí encontré las 2 verticales. Las horizontales no las voy a encontrar, pero voy a encontrar una relación entre ellas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues sencillamente hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿cierto? Y entonces voy por las fuerzas horizontales. Está EX, está FX, miren, estas dos, EX, FX. Entonces vamos a colocar acá FX más EX. ¿Qué otra horizontal hay?
Fíjense que no hay más horizontales. Todo lo demás es vertical, no hay más horizontales. Entonces cierro esta ecuación igualando a 0. ¿Y de aquí qué voy a obtener? Si yo paso x para el otro lado, pues voy a obtener que fx es igual a menos ex. O sea que esas dos deben ser de la misma magnitud, de la misma dirección, pero de sentido opuesto. Claro, para que estén en equilibrio, entonces esta tiene que ir para el otro lado o bien esta para el otro lado. Alguna de las dos tengo que girarla. Y esto es lo que se hace de entrada. Hacer sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y calcular lo que más se pueda. En este caso, dos reacciones y sacar una relación entre las otras dos reacciones. Y este generalmente es el paso 1 cuando se trata de armazones. Bueno, ahora voy a poner esto más pequeño, ¿cierto? Aquí lo vamos a colocar más pequeño en nuestro paso 1. Después se los vuelvo a agrandar y les hago el PDF, que lo coloco en la descripción del video. Y ahora vamos con el paso 2. El paso 2 es desarticular toda esta armazón. Aquí estamos en nuestro segundo paso, que es desarticular toda esta armadura. Entonces fíjense que esta armadura consta de 3 barras. Ahí están las 3 barras desarticuladas. Las quité, las aparté. Y ahora voy a colocar las fuerzas que actúan en ellas. Empezamos por las cargas externas y las reacciones que ya había colocado anteriormente. Las vuelvo a dibujar sobre cada elemento más la carga externa. Y ahí está la carga de 12 más las reacciones que había dibujado aquí en la misma dirección como las había dibujado sobre cada pasador. Ahora, las fuerzas que me faltan. Entonces, ojo, atención a las fuerzas que faltan. Vamos para el punto B. El punto B es la articulación y el punto B, fíjense, está aquí en la barra AB, ABE, pero el punto B también está en la barra BCD. Es un punto común. Entonces, este también es el punto B, miren. Está en ambas barras. Como está en ambas barras, voy a dibujar las reacciones. Entonces, usted las dibuja primero sobre una de las barras. Entonces voy a dibujarla aquí en esta barra, en la dirección que usted quiera. Yo escogí que BX va a ir hacia la derecha y que BY va a ir hacia arriba. Y ahora viene lo clave. Aquí en esta barra, usted las dibuja como quiera, hacia arriba, hacia la derecha o hacia abajo, hacia la izquierda, como usted quiera. Pero en la otra barra, ese punto las reacciones deben ir contrarias. Entonces, si yo aquí dibujé BX para la derecha, aquí me toca dibujar BX, fíjense, para la izquierda. Aquí BX va para la izquierda. Y si yo aquí dibujé BY subiendo, entonces acá, miren, tengo que dibujarla bajando. Entonces aquí BY, fíjense, BY la dibujo bajando. BY aquí está subiendo, aquí está bajando, BX a la derecha, BX a la izquierda. ¿Por qué? Cuando yo junte otra vez mi articulación, fíjese, mire cómo debe quedar en el nodo. Fíjense que la suma de las fuerzas en el nodo, si sumo BX me da 0, si sumo BY me da 0. Claro, porque es que este punto, esta articulación no se mueve, no tiene movimiento. Entonces, si no tiene movimiento, la suma de las fuerzas ahí en la articulación debe ser 0 y entonces por eso deben quedar así, contrarias. Esto que acabé de hacer con B, también lo debo hacer con A. Entonces mi punto A, fíjese, está aquí en la barra, pertenece a la barra ABE, pero mi punto A también pertenece aquí a la barra ACF, ¿cierto? Esta es la barra ACF. El punto A está en estas dos barras, exactamente igual. Fíjense, en la barra AB dibujé AX a la derecha, AY bajando. Bueno, y aquí está las fuerzas sobre la barra ACF, las fuerzas en A. Fíjense, tienen que ser opuestas. Si AX está aquí a la derecha, entonces aquí a la izquierda. Si AY está bajando, AY aquí debe estar subiendo. ¿Cómo uno sabe que está bien? Pues mentalmente, yo lo puedo hacer aquí como aplicación, pero ustedes mentalmente deben hacer este ejercicio, mire. Ahí está el punto A. Fíjese que AX anula AX de acá, AY anula AY de ahí. Listo, siempre las fuerzas sobre el nodo tienen que dar 0. Y ahí está. La única fuerza que me falta es la fuerza en el pasador. Esto es un pasador. En el pasador C, porque esta es una ranura. Entonces recuerden que esa es una fuerza normal y que se dibuja perpendicular a la ranura. ¿Listo? Entonces yo la puedo dibujar perpendicular a la ranura y si aquí dibujo C bajando, entonces aquí en la misma dirección
exactamente, miren, la misma dirección. Si ven, las flechas son paralelas, dibujo C subiendo. Ahí está la fuerza C. Fíjense que si yo corro mi barra, mire ahí está C, si ve que son paralelas. Y ahí está el punto. Una va bajando, la otra va subiendo. Si la sumo, me da 0. Obviamente esta fuerza C no la voy a poder trabajar así diagonal, la necesito a lo largo de la barra y perpendicular a la barra. Entonces me toca sacarle las dos componentes a C. Y ahí está, fíjese, dibujé el rectángulo, este es horizontal, este es vertical, y ahí dibujé el rectángulo para sacar las componentes de esta fuerza C. Y miren, ahí están las dos componentes, CX, CY. Fíjense, como la fuerza va diagonal subiendo, pues una irá hacia la derecha y la otra hacia arriba, las dos componentes CX, CY. Ahora, pues me toca mirar la geometría acá, voy a dibujarla acá, voy a mirar la geometría porque tengo que calcular el ángulo entre C y la horizontal. Normalmente uno trabaja con la horizontal, ¿no? Para que la X sea con coseno. Entonces este ángulo teta tendré que calcularlo de acá de la geometría. Entonces fíjense, el ángulo teta que necesitamos es este ángulo teta que viene a ser este mismo ángulo teta. ¿Listo? Fíjense que esta línea debe ser perpendicular a esta barra, ¿no? Ahí está, fíjense, esta línea perpendicular a la barra ACF. ¿Por qué? Porque acá la fuerza es una fuerza normal y la fuerza normal es perpendicular a la ranura, forma 90 grados con la ranura. Y como la ranura va a lo largo, entonces aquí debe haber 90 grados. Bueno, pero ojo que ni siquiera necesito hallar teta, necesito hallar las relaciones para hacerlo más exacto. Seno teta cuánto es y coseno teta cuánto es. Ahora voy a hacer lo siguiente, fíjense acá. He sombreado este triángulo amarillo, que es el triángulo FA, bueno, pongamos un punto acá, llamemos este punto H. Ahí está, el triángulo AHF, miren ese triángulo. Y en ese triángulo, fíjense, voy a trazar aquí esta vertical. Vertical. Y miren este ángulo acá, fíjense bien este ángulo acá. Resulta que este ángulo es teta. Porque fíjense, si paso una vertical por acá, miren, este teta de acá sería este mismo teta de acá por alternos internos, miren. Este teta de acá, mire que esta línea atraviesa a estas dos líneas verticales. Entonces, este teta de acá es este mismo teta de acá. Y si ustedes se fijan, si toman este como el eje Y, mírenlo, ¿cierto? Este el eje Y, y este el eje que va a lo largo de la barra, miren, esta línea que va a lo largo de la barra. Ahora miren lo que pasa si yo arranco este ángulo teta, lo arranco, pero además de arrancarlo, miren si lo giro. Y lo hago horizontal, hago que esta línea quede horizontal, mire, compárenlo. Bueno, aquí se me fue un poquito, pero ese es exactamente el mismo ángulo teta. ¿Por qué? Pues es como si yo hiciera el siguiente ejercicio. Como si yo tomara el eje Y, lo girara 90 grados. Entonces al girar el eje Y 90 grados, llega al eje X, ¿cierto? Y esta línea está desplazada teta grados respecto al eje Y, esta línea. Irá a estar desplazada los mismos teta grados acá, mírenlos, respecto al eje X. Si yo hago toda esta rotación, todo este eje Y lo roto hasta acá, entonces esta línea también rota hasta allá. Y ese es el ángulo teta. Y ese ángulo teta es el que necesitamos acá, miren. Ese ángulo teta es el que necesitamos acá. Eso es lo complejo del problema. ¿Listo? Ya una vez establecemos teta, entonces vamos allá, aquí, allá la relación seno teta y coseno teta. ¿Listo? En este triángulo, fíjense. Aquí en este triángulo. Pero entonces, fíjense. El ángulo teta es el ángulo entre la vertical y la barra, ¿no? En eso quedamos. El ángulo teta, aquí miren, la vertical y la barra. Pues fíjense que esta es la vertical y esta es la barra. Ahí está. Esta es la vertical y esta es la barra. Luego ese ángulo es teta. Y de acuerdo a este triángulo rectángulo, mire, triángulo rectángulo, aquí está el ángulo de 90 grados, ¿qué sería seno teta? Cateto opuesto. ¿Cuánto es el opuesto? Esta longitud, 0,9 metros. Entonces seno de teta. Seno teta, cateto opuesto, el opuesto a teta está aquí abajo, 0,9 metros, ahí está 0,9 metros sobre la hipotenusa. La hipotenusa es la longitud de esta barra. Bueno, miremos cuánto es la longitud de esta barra. Resulta que no la conocemos, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular esto que es la hipotenusa del triángulo?
Por ser triángulo rectángulo es sencillo, vamos a aplicar Pitágoras. Si la base es 0,9, miremos cuánto es esta altura. 1,2 más 0,6, esto me da 1,8. O sea, base 0,9, altura 1,8, que serían los catetos del triángulo rectángulo. Esta sería la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cada cateto al cuadrado, o sea, de 0,9 metros al cuadrado, ¿cierto? Más el otro cateto es 1,8 metros también, esto al cuadrado. Bueno, cerramos ahí, hacemos la operación en la calculadora y esto me da 2,0124. Pero como la idea es trabajar con la mayor precisión, entonces la calculadora también, la del celular, me arroja 9 medios raíz cuadrada de 1/5. ¿Listo? Y ahí me queda con más absoluta precisión. O ustedes pueden dejarlo como 2,0124. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que yo coloco aquí este valor, entonces serían 9 medios raíz cuadrada de 1/5. ¿Listo? Eso hará que me dé con mayor precisión. Ahora, si yo hago aquí producto de extremos, producto de medios, este 2 voy a multiplicar al 0,9, entonces me queda 1,8 sobre 9 raíz cuadrada de 1/5. Listo, y ahí lo dejo. Fíjense, no necesito el ángulo, necesito la relación seno del ángulo y ahí ya tengo la relación. Lo mismo necesito la relación coseno del ángulo. Entonces la relación coseno pues también aquí de mi triángulo rectángulo. Recuerde que coseno es el adyacente, este es el valor este es el lado adyacente porque esta es la hipotenusa, este es el adyacente, 1,8 metros. Entonces coseno del ángulo, borremos aquí el ángulo, entonces aquí será 1,8 metros, ese es el valor del cateto adyacente, sobre la hipotenusa 9 medios raíz cuadrada de 1/5. Le repito, es para trabajar con mayor precisión. Luego este 2 va a multiplicar a este 1,8 arriba y esto me da 3,6 sobre 9 raíz cuadrada de 1/5. O ustedes pueden dejar el decimal como quieran. Les da con una precisión cercana. Y listo, ya tengo seno teta, coseno teta. ¿Para qué los necesito? Entonces acá, si venimos a la barra, fíjese, CX, ahí está, CX, que es la horizontal. Dijimos que la horizontal iba con coseno porque pegamos el ángulo a la horizontal, ¿cierto? Y el coseno de teta, mírenlo, 3,6 sobre 9 raíz de 1/5, 3,6 sobre 9 raíz de 1/5, coseno teta por la hipotenusa, ¿no? Este es el cateto adyacente y el cateto adyacente se calcula como el coseno del ángulo por la hipotenusa. La hipotenusa es C, miren. Coseno del ángulo por la hipotenusa es CX. Y CY se calcula como el seno del ángulo, que el seno del ángulo nos dio 1,8 dividido 9 raíz de 1/5. El seno del ángulo por la hipotenusa que es C. Y ahí está. Esto es lo difícil, hallar los equivalentes CX y Y descomponiendo el triángulo. Ya lo demás es muy sencillo. Entonces empezamos a trabajar con esta barra. Entonces vamos a sacar las ecuaciones. Vamos acá para la barra BCD. Este es el punto D donde está aplicada la carga de 12. Barra BCD. Aquí la anotamos. Y entonces, ¿por qué empezamos sobre esta barra? Fíjense cuántas incógnitas tenemos en esta barra. Se tienen acá, me está fallando esto, BY, BX, ahí llevo 2, CX y Y, ahí llevaría 4. Sin embargo, CX y Y están expresadas en función de C, o sea que estas dos realmente cuentan como una sola, que es C. Y entonces tendría BX, BY y C, tendría 3 incógnitas. Y con 3 incógnitas se puede calcular todas las fuerzas en la barra. En cambio, pues si yo me vengo acá, fíjense, aquí tengo 5 incógnitas, ¿no? Porque ya conocemos aquí EY. Pero tendría estas 5 incógnitas, AX, AY, BX, BY y EX. Si me vengo a esta barra, tengo AX, AY, llevo 2, tendría C, llevo 3, FX, llevo 4. Y no puedo tener más de 3. Entonces por eso empiezo con esta barra, porque en esta barra es donde hay 3 incógnitas. Bueno, y generalmente uno empieza por sumatoria de momentos donde hay más incógnitas. Como yo no conozco ni BX ni BY, pues voy a hacer sumatoria de momentos respecto a B. En mi barra, repito, en mi barra BCD, en la barra horizontal, en esta. Bueno, si hacemos sumatoria de momentos respecto a B, ¿quiénes generan rotación? ¿Qué fuerzas generan rotación? Estas dos no, porque están sobre el punto de la rotación. Ahí, el punto de la rotación es B. Esas dos no generan rotación.
Esta CX, fíjesela, es una horizontal, su línea de acción, miren, sigan el puntero, su línea de acción pasa por B, tampoco genera rotación. ¿Quién sí genera? CY y la de 12, entonces calculemos esas dos rotaciones. Entonces recuerden, el momento es la fuerza, entonces empezamos con CY. La fuerza CY, sumatoria de momentos respecto a B igual a 0, entonces la fuerza 1.8 sobre 9 raíz cuadrada de 1/5 o el decimal que ustedes hayan tomado por C, ese es el valor de la fuerza CY, mírenla, fuerza CY, por la distancia que hay desde CY hasta el punto B, ¿cierto? Porque esta fuerza es vertical y esta barra es horizontal, entonces ya son perpendiculares. Entonces, ¿qué distancia hay de acá, de C al punto B? Entonces, si nos vamos aquí a la geometría, esa distancia de B a C, nos tocaría calcularla. ¿Listo? La calculamos. Fíjense en lo siguiente, la distancia entre B y C es la que necesito. Yo solo tengo 0,9, 0,9 y 0,3. La distancia de B a C, entonces miren el eje Y. Miren este triángulo. El triángulo morado que acabé de trazar. Fíjense que ese es un triángulo rectángulo, ¿no? Forma ángulo de 90 grados acá, mire. Es un triángulo rectángulo. Bueno, por ser un triángulo rectángulo, pues yo necesito conocer uno de los lados del triángulo. Ahora, ¿qué lado necesito calcular? Necesito calcular la base, ¿cierto? Porque ¿cómo voy a obtener la distancia de B a C? Sencillo. Fíjense que este triángulo es este mismo triángulo, ¿cierto? Son triángulos semejantes. Y la distancia entre B a C, entonces voy a coger 1,8, que es toda esta distancia, y le voy a restar esta base y le voy a restar esta base. Y ya me queda la distancia BC. Fíjense que es la distancia de acá a acá. Es todo esto menos las dos bases de los triángulos. Pero ahora me tocó encontrar la base del triángulo. Esta base, ¿cuánto es la longitud de esta base? Bueno, eso es relativamente sencillo, porque fíjense en los dos triángulos que tengo acá, el morado y el triángulo amarillo. Fíjense que son triángulos semejantes, ¿no? Semejantes es que guardan proporción, guardan la misma proporción. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ángulo θ acá, tienen el mismo ángulo de 90 grados, luego este ángulo también es igual para ambos. Como tienen los tres ángulos iguales, entonces se llaman triángulos semejantes. Y ahí saca unas relaciones de triángulo. Entonces yo, ¿qué necesito? La base del morado, ¿cierto? Entonces yo digo, la base del triángulo pequeño, que es B, es a la base del triángulo grande. La base del triángulo grande del amarillo, miren, es 0,9. Entonces esto es a 0,9. Como la altura del triángulo pequeño, que fíjense en esta altura, 0,6 es la altura del triángulo pequeño, 0,6 es la altura, metros también, ¿cierto? Estos 9 también son 0 metros, 0,9 metros. Esa la altura, esta altura del pequeño es a la altura de este grande. La altura de este grande es la suma de estas dos, o sea, 1,8 metros. 1,8 metros. Y de ahí despejo B, ¿no? B sería igual a 0,6 metros por 0,9 metros dividido entre 1,8 metros. Cancelo estas dos y me va a quedar que esa base es 0,3 metros. Esa es la base del triángulo morado. Pero esa base es esta misma base porque es el mismo triángulo, ¿cierto? Entonces, esta también es 0,3. Luego, si todo esto es 1,8 y a 1,8 le quito 0,3 y le quito 0,3, pues esto me da 1,2. 1,2 es esta longitud de B a C. Luego, este momento acá va multiplicado por 1,2 metros. Y me faltaría el sentido de esta rotación. Todo esto, toda esta fuerza por esta distancia me da el momento, y ese momento, esta rotación tiene un signo. ¿Cuál es el sentido de la rotación? Entonces fíjense, como se lleva subiendo, si yo hago una rotación alrededor de B, donde esta fuerza vaya subiendo, la rotación me da en este sentido. Este sentido es el sentido antihorario, luego este momento que acabamos de calcular es positivo. Listo, el siguiente momento es el que me genera la carga de 12 kilonewton. Entonces, 12 kilonewton es la fuerza por la distancia. Ahora encontrar la distancia que hay desde D, que es donde está aplicada la 12 kilonewton, hasta B. Entonces miremos la distancia BD. Bueno, esto es un poco más sencillo, porque ya sabemos de B a C. Sabemos que de B a C hay 1,2. Y si bajo, está la base, que es 0,3. Llevaría 1,5. Y si sigo avanzando estos 0,3,
entonces llegaría a 1,8. O sea, de B a D hay 1,8. Repito, 1,5 y 2 veces, 1,2 de B a C y 2 veces 0,3, entonces me da 1,8. Entonces aquí por 1,8 metros. El sentido de esa rotación, fíjense que la carga de 2 se va bajando. Bueno, miremosla, pues hacemos por encima, va bajando, ¿cierto? Como la carga va bajando, yo bajo así en dirección de la carga, rotando alrededor de B. Y fíjese, el sentido de la rotación es el sentido horario, y el sentido horario ya sabemos que es negativo. Luego, todo este momento, que es el producto de estas dos cosas, es negativo. Cierro la ecuación igualando a 0. Y ahora, de acá lo único que tengo que hacer es despejar C. Entonces, hago este producto acá, fíjense, este producto de estos dos. Este producto me va a dar negativo, lo paso al otro lado positivo y ahí obtengo 21,6 kN/m en este producto, ha pasado al otro lado ya positivo. Aquí organicé 1,2 por 1,8, ¿cierto? Sobre 9 raíz de 5, saco este resultado que me quedará multiplicando a C, lo paso a dividir a 21,6 y ya me da el valor de la fuerza C. Entonces en la calculadora la fuerza C me da 40.249 kN. Y ya encontré la fuerza C. Con C ya puedo hallar CX, CY y ya puedo solucionar toda mi barra. Pero hasta aquí ya vamos demasiado largos en el video. Los invito a que vean la segunda parte de este video. El link se lo dejo en la descripción para que lo encuentren rápido. Nos vemos en la segunda parte del video.